Querida por todos, sencilla, conversadora y con una historia que bien vale la pena contar. Tunera de nacimiento, joven rebelde, alfabetizadora, profesora. La doctora Nelly Hernández Yush nos acompaña. La vida misma. Nelly, ¿qué recuerdos tiene de su infancia? Bueno, te puedo decir que mi infancia es una infancia que fue muy feliz, muy tranquila, en un pueblecito muy tranquilo, muy bonito, medio aburrido, pero bello. Como todo muchacho, tenía un patio muy grande en mi casa, con mi hermano, jugábamos con todos los muchachos de la cuadra. En general fue una época feliz, tranquila, de niño, que no tenía complicación ninguna. Usted participó en la campaña de alfabetización en Santiago de Cuba. Quiero que me hable de esa experiencia. La campaña de alfabetización me correspondió a mí ir a esa provincia. Lo que no fue a esa provincia, sino que fue a un lugar, a los lugares que están, ¿cómo se llama?, alrededor de la provincia que pertenecían a esa misma provincia. Por lo general, en este momento nos tocó ir a un lugar que se llama Arroyo Blanco. Arroyo Blanco, que me parece que no está en ningún mapa, ¿viste? Porque era terriblemente lejos. Estábamos en un campamento, puesto que los campesinos de allí no tenían posibilidad de mantener una brigadista y entonces hicieron un campamento. Estuvimos allí 17 muchachas, niñas casi todas, de Santiago, de las villas, de otros lugares de allí cercanos a eso. A mí me dijeron que usted quería ser diplomática, sin embargo se decide por la medicina. ¿Por qué? Eso es debido a la visita del Che y de Celia Sánchez allá a Tarará. Ya cuando estábamos terminando el curso, ellos fueron a informarnos a nosotros las necesidades del país. Y entre las necesidades del país, que una fueron ingeniería en mina, otro ingeniería naval, una ingeniería naval en mina y medicina. Bueno, pues escogimos medicina, porque ya sabíamos que era la necesidad del país y aquello se borró en el tiempo. Cuando se gradúa, la designan como directora del Policlínico de San Andrés. Imagino que fue bastante difícil porque usted estaba jovencita. Sí, San Andrés fue una prueba grande para nosotros, porque ahí había 22.000 personas, vivían en ese lugar, en ese momento. Y la única universitaria era yo. Y cuando me tocaba la guardia, yo me moría de miedo, porque yo decía, Dios mío, ¿y a quién acudo? ¿A quién le pregunto? Algo, esto, lo otro. Nada más había una persona que era universitaria y era un ingeniero agrónomo. No sé a cuántos kilómetros lejísimos de donde yo estaba. Pero en San Andrés me llevé muy bien con las personas. Cuando yo llegué allí, jovencita, ninguna de las personas de San Andrés se quería ver conmigo, porque los mediquitos estos nuevos de la revolución no sabían nada. Vea, eso es una muchachita. Y tuvimos que esperar un tiempo a que ellos captaran que uno tenía algunos conocimientos, ¿no? Porque allí el médico anteriormente que estaba era ya una persona muy adulta, con conocimientos muy precisos y esas cosas, pero lo superamos y nos hicimos amigos y los dos atendíamos a la población perfectamente. De San Andrés a Buenaventura, y esa es otra historia. Sí, la historia de Buenaventura, a pesar de ser un municipio mucho más grande que San Andrés, Buenaventura tenía 3 lugares que tenía hospital, que era Mir, otro de por acá que no me acuerdo cómo era, y Buenaventura. Esos 3 lugares nos pertenecían. En esa época también pertenecía al municipio toda la farmacia. Y a pesar de eso,
más o menos hicimos un trabajo que creo que no fue muy malo, porque después me trajeron para Holguín, para Díaz Legrano. Hablemos ahora de su especialidad, la dermatología. ¿Cómo llega a ella, Nelly? Llego yo a ella porque después de estar en el policlínico Díaz Legrán, yo fui para el municipio y después me pasaron para la provincia. En la provincia estuvimos en el frente de higiene y epidemiología, que habían, todos los epidemiólogos que habían eran extranjeros, de América Latina, muy buenos epidemiólogos, una gente muy capacitada, y eso lo deslumbra a uno cuando uno le gusta hacer las cosas. Y me enamoré de la epidemiología, pero la epidemiología te aleja de la gente, porque si el ratón sale aquí, hay que buscar al ratón, no a la gente, sino el ratón, el hoyo, dónde camina, dónde fue, dónde hizo, en todo eso. Me alejaba mucho de la gente, y a mí me gusta conversar con la gente y eso. Y entonces, pues ahí, digo, yo no tengo que buscar algo que también sea, que sea contacto con las personas. Entonces hice dermatología, que tiene las dos cosas. Tiene la epidemiología y tiene la parte personal con el paciente y de esas cosas, asistencial con él. Cumplió misión internacionalista en Angola. ¿Exactamente qué hizo allí? En Angola hice medicina interna, porque fui como médico general. Pero había un leprosorio. Tuve una gran suerte con el leprosorio ese. Aprendí mucho. El leprosorio estaba fuera del lugar donde nosotros estaba muy retirado. Y cuando íbamos, la guaguita esa iba llena de cubanos y de angolanos, armados para protegernos, que iba una enfermera y yo. Y trabajamos allí muy bien. Habían abandonado todos aquellos leprosos. Nosotros hicimos una nueva evaluación de los enfermos, y entonces hay una cosa que le quería contar. A ellos se le daba, en el otro gobierno que tenían, se le daba una casa para vivir, una casita que era de techo como de guano, y lo demás era fango, así compactado. Y ahí los tenían alejados de su familia, le daban la comida, la ropa, la asistencia. Y cuando se fueron toda esta gente, que los abandonaron totalmente a ellos lo que hicieron fue traer la familia para el lugar. Pero mira, para que tú veas, no había mucha transmisión. Y pudimos ver a todos esos pacientes y aprendí mucho, porque nunca en los libros se ve un tipo de lepra que se llama lepra quemada, que es cuando la lepra acaba con la persona. No tiene dedo, no tiene nariz, no tiene ojos, no tiene orejas, no tiene pies, no tiene nada. Parecen unos pingüinitos, porque como no tienen dedos son así, como las patitas de los pingüinos, y caminan como los pingüinos porque no tienen dedos, no tienen carcañal. Aprendí muchas cosas que no se ve ya jamás en ningún leproso de nosotros. Desde el año 1983 usted llega al Policlínico Julio Grave de Peralta como dermatóloga y todavía está aquí. Son muchos colegas y también muchos pacientes que buscan a la doctora Nelly. ¿Qué se siente? Me siento realizada, porque después de 30 y pico de años de trabajar ahí, óigame, que no te conozcan, eso debe ser algo terrible, ¿no? Y entonces tú ves que la gente va allá y te dice que yo fui la doctora de la hija, la doctora de la nieta, la doctora de ella cuando estuvo embarazada, y que he visto 3 generaciones en ese tiempo. La abuela, la hija, la nieta, el familiar que me trae de más, y todo eso uno lo compensa mucho del trabajo de uno. ¿Qué ha significado en su vida la enfermera Magalis Ávila? Magali es muy intranquila, Magali es muy activa, Magali es muy compañera, ella ayuda mucho en lo de ella y en lo que no es de ella. Es muy rápida, con una chispa terrible, hace 1000 cosas al mismo tiempo, a veces bueno y a veces no tan bueno,
pero ella es una compañera ideal para uno, porque está ahí junto a ti. Ella es la que busca, la que siempre tiene las cosas cuando tú las necesitas, igual que el paciente. Sé que disfrutó mucho la docencia mientras tuvo la oportunidad de ejercerla. Bueno, tengo el orgullo de ser la primera que hizo docencia en Holguín a los alumnos. Cuando comenzó el hospital pediátrico, los alumnos de pediatría venían aquí a Julio Grave Peralta, que era el lugar sede docente de ellos, y nosotros le impartíamos todas las clases de dermatología. Tuvimos como 5 años impartiendo las clases de dermatología a los distintos cursos de los alumnos que iban a hacer pediatría en aquella época. Todavía hay un montón que están trabajando y que nos saludamos, nos recordamos, conversamos. Eso es muy reconforta a uno en el trabajo. Usted no tiene mucho tiempo libre, pero a mí me han dicho que para los animales y las plantas siempre tiene un momento y un lugar. Hábleme de esos animales. Siempre hay un momento y un lugar. En mi casa siempre ha habido animales. Mi esposo era cazador, siempre tenía muchos perros y nosotros los queríamos como parte de la familia. Y los míos no son de cacería, pero eran chiquitos, los cocker que me encantan, de las guatacas esas peludas, lindos. El último cocker que tuvo vivió 16 años. Ya después murió y dije, no quiero más saber más de perros, pero ahora tenemos una cría de gatos porque todos han venido del barrio y hay 7 gatos en la casa. ¿Cuál es su mayor satisfacción? El haber cumplido con todas las cosas que la revolución nos ha dado en la mano y el haber cumplido con uno mismo, de ser partícipe de muchas cosas, de ser, ¿cómo se llama?, amigo, médico, compañero de los compañeros y esas cosas. Yo creo que eso lo hace a uno mejor persona.